Bueno, buenos días. Estamos acá, ya estamos en la clase 5. La última clase teórica habíamos visto lo que es el academicismo y el pictorialismo. Vimos el paso entre el academicismo y el pictorialismo, naturalismo, pictorialismo. Naturalismo entendido como la no intervención y pictorialismo, ese tipo de imágenes también un poco más cándidas, pero con intervención, ¿sí? A través de impresiones nobles y lo que llamaban los pictorialistas. Em, Ahí vimos constituido un estilo de región chiquito, ¿sí? El de Inglaterra, ¿sí? El academicismo fotográfico, que enseguida se empezó a transformar en lo que fue el naturalismo, acompañando a la pintura naturalista, ya sea la francesa como la inglesa, y el naturalismo junto con el pictorialismo va a ser un movimiento que va a durar muchísimo, es el primer, que lo vimos la otra vez, es el primer estilo que se considera, consolida en un carácter universal, el primer movimiento estético considerado desde un carácter universal, común a todos, y va a ser hasta más o menos entre guerras. Pero sin embargo, ese pictorialismo también convivió con una evolución del naturalismo, que es precisamente la photosensation en Estados Unidos, que lo vamos a tomar como un estilo de región, la photosensation, que se circunscribe a Estados Unidos, en la figura principalmente de Stiglitz, eh, y es un poco en rechazo, ¿no?, a la fotografía pictórica, a esa fotografía que trabaja con la intervención. Porque piensan, la fotografía, este grupo de artistas y de teóricos también, la fotografía, el fotógrafo tiene esa cualidad doble. De alguna manera, desde el comienzo, el artista fotógrafo siempre tuvo que justificar su práctica artística a través de la fotografía y en ese sentido hacer postulados, afirmaciones, lo que comúnmente se puede llamar manifiestos o escritura teórica. Estos autores que nosotros estamos trabajando precisamente son los que van a escribir también porque son los referentes, los fundadores, los fundacionales de estos movimientos. Entonces estamos en la photosensation, que es una continuación del naturalismo, entendiendo a la fotografía como ese medio, ¿sí?, como ese lenguaje a través de una técnica de un sujeto operador, en donde se transforma la imagen, que no es un registro de la realidad, que puede funcionar como documento y como arte, ¿sí?, que tiene una práctica artística, digamos, instaurada, y en ese sentido, cómo va a operar la fotografía directa, pensando en las leyes de la óptica y de la luz, como lo hemos hablado anteriormente, y también pensando en su cualidad de imagen seriada. ¿Mm? Vamos a compartir ahora, vamos a ver de qué se trata esto de la fotografía directa en Estados Unidos. Pensemos más o menos que las transformaciones empiezan a ocurrir entre fines del siglo XIX y principios del XX. Específicamente nace a partir, o se considera, esto es a posteriori que se establece esta fecha, 1902, no es en el momento. Vamos a pensar en sus principios estéticos. Nace en Estados Unidos. Surge en rechazo al pictorialismo naturalismo, ¿sí?, a ese naturalismo bucólico, ¿sí?, y mágico del campo, de la magia, para pasar a un naturalismo de la ciudad. Ya hemos visto que el naturalismo en Europa se construye de una manera y en Estados Unidos se construye de otra. Precisamente en Estados Unidos evoluciona hacia la ciudad. ¿Mm? La práctica fotográfica es un medio artístico en sí, es un medio artístico tan legítimo como la pintura, como la escultura, como el teatro, como el cine, como la música. Apela a la razón a través de la forma. ¿Qué significa que apela a la razón? Construye una imagen. No es fruto de la intuición o del azar fotográfico, ¿no?, del golpe de vista. No, es fruto de la razón, del proceso, del proyecto. Utiliza medios específicamente fotográficos, en ese sentido no acepta la intervención, la fotografía como lenguaje propio,
y es lo que va a poner en primer plano al propio lenguaje, rechaza la intervención y manipulación fotográfica. La imagen debe dar cuenta de su naturaleza fotográfica, como acabo de decir, y la fotografía está al servicio de lo múltiple y lo dinámico. Cualquier objeto, tema, circunstancia, fenómeno es apto para ser fotografiado, ¿sí? Y la fotografía está ahí para formar parte. Entonces, como pensamiento estético tenemos eso, como puesta estilística, pensamiento estético, una técnica, ¿sí? En el sentido de medio, en el sentido del lenguaje, una construcción estilística, que da cuenta de ese pensamiento estético. Entonces, ¿cómo van a ser la práctica fotográfica como medio artístico, el rechazo al pictorialismo y al naturalismo? Es decir, que tiene que operar de forma inversa, no ya con lo bucólico y el contraste, ¿no? Y el volumen, sino trabajar con la figura, con la figuración, con la línea. Va a trabajar de otra manera, va a trabajar con el dominio de la luz, la forma y la estructura. ¿Sí? Ya no es el acontecimiento, el volver a casa, como el naturalismo. Es la casa. Hay un orden, un equilibrio y una geometrización en la puesta, por eso es un predominio de la razón. Búsqueda del instante y espontaneidad, sin embargo, hay cierta fotografía que se maneja en lo espontáneo de la espera del fotógrafo, ¿sí? Todo tipo de escenarios, todos los temas, y los géneros dominantes van a ser el paisaje urbano, el costumbrismo, el retrato, el desnudo y la naturaleza muerta. ¿Mm? Comienza fuerte la naturaleza muerta con este movimiento estilístico, ¿sí? Porque el dispositivo lo permite. Tenemos otros lentes más luminosos, otras distancias focales. Ya estamos trabajando con negativo, positivo, pero estandarizado. La película ya no es el colodión húmedo, que era negativo y positivo, sino que ya directamente es película, es ampliador, es papel fotográfico. Bien. Este va a ser el afiche que van a diseñar, la Photo Sensation, ¿sí? Y en el afiche va a decir una protesta contra la concepción convencional de la fotografía pictórica. Es una protesta contra el estilo dominante, ¿sí? Que es el pictorialismo, que está extremadamente, digamos, canonizado, regulado, achatado, repetido. Por eso hay un cambio. Los estilos en su práctica, a medida que se van desarrollando, lo que van haciendo es solucionando problemas que tienen que ver con lo estético, con lo estilístico y con la técnica, ¿sí? A través de la representación de los temas que quieren. Es un montón de cosas que se tienen que poner en orden. Eso es una construcción que se va haciendo y va solucionando problemas discursivos. Cuando ya no hay más problemas, es porque ya hay saturación. Y ahí aparece la nueva forma, para empezar a solucionar problemas, digamos, ¿no? Es la continuidad y la repetición, es el espiral. Bien, en el que estamos inmersos constantemente. Y este va a ser su gran representante, Stiglitz. ¿Sí? Él fue un luchador por el reconocimiento de la fotografía en el plano artístico. Y creó instituciones al respecto. Creó una revista especializada en fotografía, abrió una galería, ¿no?, de arte en la que se exponía fotografía y se exponía también pintura, escultura, literatura, eh, crítica literaria, crítica teórica del arte. Llega toda la filosofía europea, llega a Estados Unidos al Cámara World, a la galería. A la galería de Stiglitz, a la 295, ahí se me fue, ya va a volver, no se preocupen. Y esta es una obra que él hace llegando en Estados Unidos, en Europa, él hace todo un viaje por Europa en la década del 80, y acá empezamos a ver sus primeros trabajos, digamos, que tenían que ver también con el protocolo y la experimentación, ¿sí? El claroscuro, donde se expone, acuérdense que acá teníamos problemas, no había herramientas de medición, ¿sí? Había una tabla
en la que se trabajaban los looks en función de determinadas herramientas. Pero miren cómo acá está trabajando, ¿no? Eh, Paula en Berlín bajo los rayos del sol. Y este va a ser, esto, ¿no? El efecto tras la persiana americana, ¿sí? Vamos a llamarla persiana americana, este tipo de persianas precisamente, se va a constituir en un tema, en algo que se va a repetir a lo largo de la historia de la fotografía y es en honor siempre a Stiglitz. La primera imagen en la que vemos este dibujo lumínico que da cuenta del paso de la luz a través de una ventana, dibujando de esa manera, en esos contrastes y en esas sombras y en esas luces, se establece un motivo fotográfico que se va a repetir, que muchos autores van a repetir en algunas obras, lo vamos a ver, hoy vamos a ver alguno, y siempre, siempre es una referencia a Stiglitz, ¿sí? A esta obra en particular. Y acá lo que encontramos es a Paula escribiendo, pero rodeada de fotografías. Y de fotografías que se repiten, ¿sí? Porque está la fotografía acá y está la fotografía acá la misma. Entonces da cuenta, en la propia toma hay todo un trabajo y un texto sobre lo fotográfico, ¿sí? El lugar de lo fotográfico, el retrato familiar, ¿no? El retrato, digamos, espontáneo, la nota periodística, la obra de arte, ¿sí? Está todo, el texto, está todo puesto en este pequeño espacio, ¿no? Iluminado por el sol a través de la persiana americana. ¿Mm? Acá hay un montón de cosas que después se van a ir desarrollando y que empiezan en este tipo de imágenes en Europa, muy recientes, frescas, y que se empiezan a transformar. Para 1907, Stiglitz, ya en Estados Unidos, hace esta imagen, y esta imagen es considerada una de los íconos, o lo que representa, digamos, en su estructura, la photosensation, la fotografía directa, ese movimiento, la stage photography, ¿sí? Llamada. Que lo toman el nombre, stage photography, precisamente de Emerson cuando dice una fotografía directa debe ser auténtica, a través de las reglas o de las leyes de la luz y de la óptica. Es decir, que solamente a partir del dispositivo fotográfico, sin ninguna intervención de la mano, sí de la decisión, del encuadre, del punto de vista, de esas, digamos, selecciones creativas, discursivas y figurativas que el autor de la imagen decide imprimir. Y acá tenemos a Stiglitz, que de golpe él descubre, ¿no? Es cuando él tiene como un momento de epifanía, vendría a ser mágico. Él estaba por subirse a este barco, estaba en el barco ya, se había olvidado su cámara de fotos dentro del camarote, ve esta escena, la ve, dice tema contenido, esta es la representación de este tema, de este acto, de este acontecimiento, ¿no? El viaje en barco. Desde este punto de vista, se va corriendo a buscar la cámara pensando que cuando volviera iba a estar todo diferente y que había perdido esa imagen fugaz que supuestamente la fotografía podía captar, la fugacidad de la vida social, de la naturaleza social. Cuando él llega se da cuenta que sigue estando ahí esa imagen. ¿Y por qué? Y ahí da cuenta la ligación entre tema y contenido, porque era el lugar correcto, era el punto de vista correcto, era el momento del día correcto, era la apertura de plano correcto, que permitía capturar aquello que estaba ocurriendo ahí en un tiempo. No es que la imagen se va, la imagen está, uno la debe buscar, ¿sí? Y ahí es donde establece esto. Acá podemos ver toda una construcción social de época, las mujeres y el personal doméstico abajo, ¿sí? El personal doméstico abajo, y arriba está toda la clase burguesa, por ejemplo, ¿sí? Con sus mujeres, sus niños y sus hombres. Entonces acá hay un tema social, en un hecho cotidiano, ¿no? En la cubierta de un barco.
encontramos concentrada todo un acontecimiento, todo un funcionamiento social. ¿Mm? Por eso es considerada de alguna manera, esta imagen es considerada como la que inaugura o de alguna manera completa los principios estilísticos, ¿sí? La relación entre el tema y su forma, entre el tema, el contenido y su estructura. Y empieza a jugar a partir de ahí, a partir de todo este recorrido. Y él dice, ¿es necesario a esta altura de la representación mostrar todo el árbol? No, no es necesario. Con mostrar una parte podemos interpretar el árbol. Con acercarnos, a lo mejor no es ver el árbol de lejos, quizás también es ver el árbol de cerca y ver sus detalles, sus brillos, su madera, su tronco. ¿Mm? Entonces empieza a configurar una nueva imagen retórica, figura retórica dentro del campo de lo fotográfico, que forma parte del campo del arte, la sinécdoque, la parte por el todo. Y la fotografía es la parte por el todo. El cine es la parte por el todo. La pintura es la parte por el todo. Es un pedazo de algo. Algo queda fuera. Algo está fuera de campo. Y en esta sinécdoque empieza a trabajar. Acá vemos ¿no? El juego de tres árboles, el baile. Podemos encontrar las manzanas con el tejado, ¿sí? Con el altillo, con el cobertizo, está ahí. Levantó la cámara, fue para arriba. No es una mirada a plomo al horizonte, como se venía construyendo. ¿Mm? Alguna que otra imagen podemos ver en Kuhn, que empieza a cambiar un poco el punto de vista, pero por lo general siempre manteníamos un punto de vista al horizonte. El punto de vista del teatro, el punto de vista del cine, ¿sí? El punto de vista de la pintura. Y empieza entonces la fotografía a cambiar ese punto de vista y a jugar con otros puntos de vista, como este, a través de la sinécdoque. O acá, esta es una, digamos, lo que está haciendo Stiglitz es haciendo un juego dentro del propio sistema del arte, hablando del retrato. ¿Es necesario mostrar todo el cuerpo de la misma manera que era el árbol? ¿O yo con una parte de un cuerpo puedo representar a una persona? Y depende, tiene que estar, tiene que tener algunos atributos, ¿sí? No es cualquier mano. En este caso son las manos de Stiglitz, de O'Keeffe. O'Keeffe es su mujer. ¿Mm? Y O'Keeffe es pintora, es una gran pintora, ¿sí? Tiene una obra maravillosa, Naturaleza Muerta, por lo general, todo Naturaleza Muerta. Y fue el gran amor de Stiglitz y de Paul Strand, de los dos, que eran amigos, y Stiglitz estaba enfermo, O'Keeffe se quedó con Stiglitz, pero en realidad fue amante de Strand. Bien, los dos grandes fotógrafos de esa época. Entonces acá tenemos las manos de O'Keeffe. De nuevo acá es muy notorio el trabajo de la parte por el todo. ¿Y quién trabajó esto? ¿Quién fue el primero que empezó a separar, a confundir, a jugar entre la naturaleza muerta y el retrato? Van Gogh, cuando hace los zapatos de Van Gogh. Hace una pintura sobre sus propios zapatos. O hace una pintura sobre la silla de Gauguin. No estaba Gauguin, era la silla, pero era la silla de Gauguin. Entonces ahí en el campo del arte hay toda una discusión. ¿Qué es? ¿Una naturaleza muerta porque es una silla? ¿Es lo que veo o es lo que simboliza? ¿Sí? Y ahí se empiezan a ocurrir una serie de debates que aún hoy se mantienen, siempre del orden de la creencia. Y entonces tenemos, en ese sentido, también tenemos las manos de Stiglitz, jugando en sintonía con esas cuestiones políticas que hacen al campo del arte. Y abro, muy bien. Y después empieza a trabajar, él tiene problemas cardíacos,
no puede manejar mucho equipo y demás, y empieza a hacer ciertas obras a través de las ventanas. Empieza con esto, que es la primera noche americana, es la de Stiglitz, más que noche americana, esto ya es noche con todas las luces, pero es la noche americana que nosotros conocemos. Hoy vamos a ver de nuevo un par de artistas que también lo hacen, y esta es la primera. Es fundante Stiglitz en las formas, en las estructuras, en el uso de las figuras retóricas, ¿sí? En instaurar un sistema del arte fotográfico, ¿m? Con una galería, una publicación, el artista, un paisaje, un plano abierto, ¿m? Que da cuenta de New York, en el Madison Square Park. Y después él ya empieza a trabajar lo que se llaman las equivalencias. Porque él trabajó tanto, tuvo obviamente gente que lo apoyaba y tuvo gente detractores de él, que por ejemplo decían que Stiglitz siempre trataba de evadir el contenido, de evadir al objeto, ¿sí? En estas formas, es decir, de evadir al objeto en el sentido de que no era todo el árbol, era una parte, no era un retrato, eran las manos, ¿no? No era la ciudad quieta, sino que era la ciudad luminosa con la estela de luz y ciertas aplicaciones y conceptualizaciones que él hace sobre la fotografía. Y un crítico dice, y no puede lograr salir de la representación, como que hace igual hace muy buenas fotografías, es como que desmerece un poco y es como que critica que por más que quiera no puede salir de su contenido. Entonces él lo que va a hacer es las equivalencias. Las equivalencias es toda una serie de fotografías que él hace con las nubes, como si fuera algo, digamos, abstracto. Trata de trabajar la abstracción fotográfica y a partir de ahí que en el receptor, digamos, produzca un cierto efecto, un efecto emocional, en el que hay un punto de ese interior que conecta con esa imagen y produce un efecto del recuerdo, del sentir, ¿no? Puede ser áptico, puede ser óptico, puede ser emocional, pero es equivalencia, ¿no? Encontrar ese lugar que es para todos, que parece para todos igual, pero cada uno le va a encontrar una equivalencia con respecto a su vida, precisamente por esa abstracción, por esa universalidad, ¿sí? Que lo aleja del objeto, lo aleja del objeto. Y hace todas estas equivalencias en el 30. ¿Mm? En algunas vamos a encontrar estas cosas, ¿eh? Siempre. Esto puede ser una lección o puede ser producto del azar fotográfico, en el sentido que cuando uno está mirando la imagen a través del binocular de la cámara, no sé la palabra, a través de la cámara, no es que está viendo detalle por detalle, uno encuadra, ¿sí? En función de una figura, en función de un objeto que es el que va de alguna manera a articular al resto. Entonces siempre ocurren cosas que hay cuando uno revela, cuando uno copia, aparece algo que no estaba visto. Siempre va a aparecer algo que no estaba visto, que es lo mínimo, que es lo micro dentro de la imagen. ¿Mm? Y ahí aparecen, digamos, las maravillas de la fotografía. Por eso el fotógrafo también, cuando saca, sabe más o menos dónde estaba, pero no tiene una certeza. Hasta que no la ve, ¿sí? No la puede, digamos, aprender, no la puede disfrutar, porque nunca está seguro. Porque es una imagen latente, una imagen posible, siempre. Bueno, y acá tenemos staging. ¿Se acuerdan que la última vez que vimos naturalismo vimos staging en su etapa, en su composición naturalista? La traje, Puente de Brooklyn, para ver ahora lo que es staging con la composición, con la estructura, con el carácter, con la naturaleza de la imagen de la photosensation, de la stage photography. Y es esta. ¿Sí? También es el Puente de Brooklyn. Ya no está colocado de costado, con una diagonal,
que atraviesa la derecha, construyendo triángulos de valores frente a una ráfaga oscura que cruza, sino que acá tenemos directamente centrado, el puente está en el centro de la imagen, de ahí tenemos estructura, orden, equilibrio. Acá también hay equilibrio, ¿eh? Porque compensa todo esto, pero es otro equilibrio. Este es un equilibrio racional, el de la estructura racional. El centro, el detalle, ¿sí? El detalle de los edificios enfrente, ¿m? El detalle de em, el detalle de el propio puente, ¿sí? La definición, la profundidad de campo, el trabajo con la luz de día. ¿M? Hay un rango dinámico, digamos, amplio, no está tan acotado. Acá tenemos un rango dinámico muy acotado, en ese sentido mucho contraste. Acá no es tan acotado, tiene un rango dinámico, una latitud más amplia. En ese sentido puedo encontrar grises, ¿sí? Menos contrastes entre el blanco y el negro. ¿Mm? Tenemos los reflejos que tiene que tener, pero son dos construcciones diferentes. El mismo fotógrafo, el mismo dispositivo, con dos puestas estéticas estilísticas diferentes. Y después tenemos el staging surrealista, porque staging hizo de todo. Ya les había dicho la otra vez que staging hizo de todo. Hizo color, hizo naturalismo, hizo pictorialismo, hizo street photography, como acá un poco de surrealismo, sobreimpresión, ¿sí? Y trabaja la sobreimpresión en estos ángulos extremos. Ya acá el punto de vista se modifica. ¿M? Y así se empieza a trabajar con puntos de vista extremos. Y después vamos a ver por qué. Staging en moda. Moda que es arte, ya lo expliqué. ¿M? Y miren cómo ilumina atrás. La iluminación de atrás con respecto a adelante. La distancia que hay. Y esta es la Garbo, que fue una de sus divas. O la Graham. La Graham es la bailarina de arte contemporáneo, de arte moderno, ¿sí? Que saca el tutú y que empieza a trabajar y a hacer danza moderna y contemporánea dentro de estas telas. Es una pionera de la danza moderna, es toda una institución en el campo de la danza, y él le hace esta imagen que refleja ¿qué? A la Estatua de la Libertad, con el podio, con la luz atrás de la antorcha. Staging, retrato de la cultura. Todos los grandes fotógrafos retratan a la cultura de su época, ¿sí? A los grandes referentes de su época. Esto también es moda y es una fotografía muy difícil, ¿sí? Todo blanco, white, el caballo, el fondo, la arena, las sombras son las que de alguna forma dan un poco pero son diferentes valores de blanco. ¿Mm? Y lo trabaja magistralmente. El otro grande de la street photography va a ser Paul Strand. No sé si ya le hablé, Paul Strand, él es el que hace también un primer corto audiovisual cinematográfico, Manhattan, en 1920, la llegada Manhattan se llama. Esta es una fotografía de esa película, Wall Street 1915, y él trabaja en esta clave, digamos, que tiene que ver con la modernidad, porque está en diálogo con la pintura abstracta, ¿sí? Por eso trabaja con esos planos negros, esos cubos, esos rectángulos oscuros, ha decidido ir a esa hora para tener ese efecto, ese fondo, con esas sombras alargadas. Ya vamos a ver dónde ocurría todo esto también, de dónde viene.
todo esto que está poniendo en estas imágenes Paul Strand. De la fotografía europea. Paul Strand también estuvo en Europa, viendo qué era lo que pasaba. El movimiento europeo, que lo vamos a ver en la próxima clase, que coincide con la Street Photography, es la nueva fotografía en Alemania. Y vamos a ver de lo que se trata. Pero trabajaba en esta clave, ¿sí? Con la modernidad en arquitectura, con el movimiento de las ciudades, Wall Street, contraste, mucho contraste. Y el trabajo en siluetas. Esto es en Europa, una imagen de él en Europa, y son los nuevos puntos de vista que van a empezar a aparecer, el extrañamiento que produce la fotografía. Hoy a nosotros no nos ocurre eso porque es un punto de vista, no es novedoso, convive con nosotros, lo producimos nosotros mismos con nuestros dispositivos. Para la época era un extrañamiento. Para la época se podía considerar como una imagen sublime. No se podía entender dónde estaba el fotógrafo. Era un punto de vista nunca visto. ¿Mm? O, por ejemplo, cuando empieza a tratar de trabajar la abstracción, de la misma manera que Stiglitz, ¿no? Cuando hizo los árboles, él haciendo, por ejemplo, la silla. ¿Y cómo? Y a través del recorte, a través de desfigurar esa figura para que no se entienda, para que no se reconozca de primera línea, para que el efecto de luz de alguna manera contribuya a cierto extrañamiento, de construir de alguna manera ese objeto para que la referencia no sea tan directa. Por eso es una silla abstracta. Es una silla, es fotografía. Entonces la silla estuvo ahí, pero es una abstracción de la silla. Es un trabajo intelectual que se hizo con la fotografía para llegar a esa abstracción. O, por ejemplo, cuando hace esta obra, el predominio del tema, del motivo o del contenido. Acá está rompiendo la pirámide del predominio del tema, de la figuración, en el sentido de que siempre es lo que hace el hombre, las estructuras del hombre. Acá pone como primer tema simplemente el, la, la- ay, perímetro, no me sale la palabra, en donde vemos, ¿sí? El trabajo de la madera, donde podemos interpretar el paso del tiempo, ¿sí? Prioriza todo este efecto, ¿sí? Frente a lo que ocurre atrás, lo inanimado. ¿Sí? Es ese límite entre la naturaleza, digamos, entre la naturaleza muerta, el costumbrismo, el paisaje, ¿sí? Son todos esos géneros que están trabajando ahí en el medio, y además el contenido de la imagen. Es esto, ¿sí? Simplemente ese detalle, en donde podemos ver que está un poco rota, que pasó el tiempo, ¿sí? Que tiene manchas, y esa es la cualidad de la fotografía, ¿no? La cualidad de la fotografía de poder mostrar el tiempo de los objetos representados. Por eso esta imagen es muy importante y esta imagen rompe con toda una línea discursiva de lo que es, digamos, predominante en el campo del arte. ¿Qué es de lo que se debe hablar? ¿Cuáles son los temas? ¿No? ¿Se acuerdan cuando les dije que el género histórico, por ejemplo, era un tema muy importante para una época del arte? Pasar del género histórico a esta representación, y hay un camino muy largo, ocurrieron un montón de cosas en el medio, pero se llegó. ¿Eh? O esta abstracción. De alguna manera, en este tipo de tomas, lo que trataba de trabajar Paul Strand es encontrar un cierto tipo de orden frente al caos. Él hablaba que el caos, que la realidad de la ciudad, ¿no? Era un caos, en donde de alguna manera la fotografía viene a poner un poco de orden.
¿Mm? Y acá muestra la abstracción. Esta esquina todo geométrico. ¿Mm? No hay nada barroco, no hay nada, no hay ninguna florcilla, no hay ningún recoveco, no. ¿Mm? Es la rectitud en estos rectángulos, líneas, cuadrados, que son chimeneas, que son terrazas, que son ventanas. Todo había que mostrar, no, esa esquinita en Nueva York, en un interior, en el centro de la manzana. Y después se va a hacer otras cosas, a hacer lo antropológico, lo político. Él formó parte de, si no fue ministro de Cultura, fue director de museos en México con la Revolución Mexicana del 30. Él formó parte del grupo estridentista, no bueno, mexicano, en el que estaba Frida Kahlo, en el que estaba Rivera, y Orozco y todos los grandes artistas del momento, los muralistas del momento. Y hace todo un camino por México. Esta es su fotografía antropológica. eh, con filtros, acá ya se está trabajando con filtros, seguramente un filtro rojo para tener el cielo un poco más oscuro, para generar estos contrastes, esto oscurecerlo un poco y generar un poco más de contraste, el rojo permite eso. Em, a pleno sol, ¿sí? Esta es la época, ya vamos a ver, en que está trabajando ya con las líneas del grupo F64. En el retrato es uno de los más grandes, es uno de los mejores. Esto es posguerra. Va a ser todo él después se va a vivir a Francia y después se trabaja todo el retrato. En la última etapa hace retratos y ventanas. Y esta es una familia en Lusara, Italia. Hace todo este conjunto de retratos que representa muy bien la posguerra italiana, y hay un montón de significantes dando vuelta en este simple retrato colectivo familiar, ¿sí? Principalmente en esta línea de trabajo y con todo lo que ocurre acá. Y la bicicleta es central, como para fechar, digamos, el momento histórico. Entonces de ahí pasamos a una evolución de la stage photography para la década del 30, ya con una tecnología con mucho más, digamos, desarrollada, ¿sí? Ya las técnicas de laboratorio y las técnicas fotográficas son tal cual las entendemos hoy. Aparece el grupo F64. F64 hace referencia al diafragma más cerrado de una cámara de placa, una cámara 2025, por ejemplo, 1318. ¿Sí? Al tener nosotros un formato, un soporte más grande, el lente debe ser más largo, debe ser más grande también, y en ese sentido permite tener más cantidad de diafragmas. Si yo tengo el diafragma más cerrado, logro un hiperrealismo, una fotografía pura, ¿sí? Porque tengo profundidad de campo y nitidez de las imágenes con marcado contraste. Eso es el fin, el trabajo estético. La fotografía, lo que se llama el purismo en fotografía. Este es el grupo que es el purismo en fotografía. Hoy también se puede llamar el fine art. Es el que practica el fine art. Todo esto que estamos viendo se hace en fotografía, se sigue haciendo, porque todo está a disposición. Y tenemos los super morrones de Weston. El hiperrealismo, de la sinécdoque, de la parte por el todo, pasamos al hiperrealismo, ¿sí? A la hipérbole, a magnificar aquello. De un simple morrón pasamos a construir simbólicamente percepciones que tienen que ver con la figuración, con percepciones antropológicas. No es un morrón, puede ser una escultura de dos personas abrazándose. Y es ahí donde Weston va a trabajar, en esa metáfora, a partir del objeto.
Y se empieza a trabajar esta cuestión de, bueno, tenemos el objeto, es nuestro dispositivo, bueno, trabajémoslo. Y se trabaja así, a través de la metáfora, de la puesta fotográfica, del recorte figura-fondo, de la toma en estudio, por ejemplo. Se empieza a trabajar la toma en estudio, la naturaleza muerta, en clave conceptual, en clave simbólica, en clave metafórica. Como también va a ser el coliflor, no es coliflor esto es el repollo, ¿sí? Que no tiene tanto éxito como los morrones, de los morrones tiene toda una serie muy grande. Después va a trabajar las dunas, también en este aspecto sintético, ¿sí? Empieza a trabajar la síntesis de la fotografía. ¿Y qué es con esto? Con mucha profundidad, con mucho contraste, porque esos contrastes son metafóricos, entonces producen planos de color que parecen más pictórico que fotográfico, pero en realidad es fotográfico y es la propia naturaleza la que en un punto me puede... Y el dispositivo, a través de esa manipulación, en el conocimiento de la herramienta, me permite llegar a esto, a estas pinceladas con definición y sin perder la esencia del objeto. Es como reconocer una forma de ese objeto nunca vista. Iluminar el objeto desde otro lugar. O de la misma manera que Paul Strand trabajó, ¿no? Esa imagen de la verja ahí en, en, en la casa de campo, ¿sí? En la farm, acá Weston va a trabajar, digamos, también la presencia de la materia, del tiempo, del detalle, de la definición, ¿sí? De la acutancia que logra en ese gran contraste entre ese blanco y ese negro, ¿sí? Con la sombra, con un gris en el medio, ¿sí? Y a plena luz. El grupo F64 requería trabajar a plena luz del día, porque trabajaba con un diafragma muy pequeño y con exposiciones no muy largas, entonces requería de mucha luz. Por eso el horario del grupo F64 es el mediodía. Y acá tenemos a Weston haciendo referencia de Stiglitz, a través de que de esta figuración de la ventana, de los rayos de luz pasando por la ventana, conjugado con el desnudo artístico, el desnudo fotográfico, como figura artística, como género artístico. Bien, desnudo. ¿Y qué tenemos acá? La parte por el todo. Weston también va a trabajar la parte por el todo. Va a tener esto, va a tener unas rodillas, va a tener una pierna. Es la parte por todo. No hace falta todo. Uno de sus grandes modelos precisamente fue Tina Modotti, que era su ayudante y su asistente en el laboratorio. ¿Qué es ella? Ella también practicó la stage photography, el grupo F64, formaba parte del grupo, es mexicana y estuvo en la revolución. Entonces podemos pensar un estilo de autor particular dentro de este grupo que está entre la stage photography y el grupo F64 en la obra de Tina Modotti, frente a un dispositivo que no presenta grano, ¿no? Que es transparente, que presenta de alguna manera cierta definición y nitidez, porque trabaja con una sensibilidad determinada. Acá encontramos a Tina Modotti con mucha materia. Acá no hay tanta materia presente, mucha materia fotográfica. El grano, ¿no? La rugosidad, el carácter, digamos, suave que tiene a la vez la imagen, como más plástica, con bordes, con contornos rugosos y borrosos, no definidos, como vimos en la fotografía de Weston. Y acá tenemos a Mujer con Bandera, una toma del 28, en México. Pero también tenemos las calas,
Ya vamos a hablar de las calas en la próxima artista que vamos a ver. Las calas es un objeto, digamos, clásico de la fotografía de esta época y de lo que sería el fine art, de lo que sería la fotografía pura. Pero Tina Modotti lo hace en una clave naturalista. Por eso es una mezcla entre la fotografía directa y el naturalismo, ¿sí? Que trabaja Modotti. En la elección del encuadre, en la materialidad con la que trabaja, en la elección del soporte, ¿sí? Más cercano al grabado y a la fotografía, digamos, naturalista que a la fotografía racional, ¿no? Y pura del F-64, con un componente político y social muy interesante, muy interesante, no, muy importante. Acá volvemos a encontrar la parte por el todo, y en este caso no es la mano de un artista como hizo Stiglitz con las manos de su mujer, sino que es las manos de un obrero, ¿sí? Que es tan relevante y tan importante como la mano del artista. Y la trabaja de esta manera, en este código. Acá sí, con toda la apuesta del F-64. Nitidez, definición, estructura, equilibrio, orden. ¿Mm? Orden para interpretar el símbolo. Por eso es simbólica. El otro, del grupo F-64, que es muy importante para todo lo que es la fotografía y para el cine, es Ansel Adams. Ansel Adams era amigo de Weston, lo veía trabajar a Weston, ahí se enganchó con la fotografía, pero a él le interesó el paisaje. El paisaje es una tradición, es el género predominante y tradicional en Estados Unidos, y el paisaje grande, no es el paisaje pequeño. Estados Unidos todo lo que hace lo hace grande. No es que es una fotografía grande en tamaño, no hizo grandes impresiones Ansel Adams, pero es una fotografía grande en cuanto a el espacio que cubre la imagen. Él trabajaba con cámara de placa 1318, 2025. Y lo que tenemos acá es lo que hace Ansel Adams para poder construir estos paisajes con tanta diferencia tonal, con tantas zonas de luz entre las altas y las bajas. Es el que diseña e inaugura el sistema zonal, precisamente para poder realizar este tipo de fotografías. Sistema de medición que es importante y fundamental para el cine, por ejemplo, porque me permite en el recorrido, en el movimiento, pasar por diferentes zonas de iluminación. Entonces yo sé que en una zona estoy en la zona 4 y que voy a terminar en una zona 2. Entonces voy a exponer y a trabajar mi cámara en función de ese pasaje de la zona 2 a la zona 4. Y que pueda trabajar tanto en la zona 4 en detalle como en la zona 2 sin que se me vaya, sin que no me aparezca el ruido, o de la 4 a la 8, sin que se me vaya la luz, que me sature. ¿Está? Entonces, es un grupo que además experimenta. Toda esta gente está experimentando, está proponiendo puestas, ideas, conceptos, símbolos, herramientas de construcción del arte fotográfico, con unas instituciones ya totalmente establecidas. Por eso ustedes van a escuchar en muchos lados que el arte fotográfico empieza a principios del siglo XX. Con esto dicen que empieza, pero no. El arte fotográfico empieza junto con la fotografía. Se consolida, en todo caso, ya para 1920, con este grupo de fotógrafos y con otros europeos. Pero viene trabajando desde 1840. Y acá lo hemos visto. Entonces logramos tener este tipo de imágenes que nos da Ansel Adams. Tengo detalle en todo, en la zona. Esta puede ser seguramente una zona, yo diría que esto es una zona 7. Acá también tenemos una zona 7. Acá ya tenemos una zona, esto es una zona 4.
4, acá una zona 3, ¿sí? Miren acá puesto puede ser una zona 5, una zona 5 puede estar por acá. ¿Mm? Bien. Y después termina achicando el plano. Ya de grande, ¿sí? Empieza a achicar el plano y hace estos paisajes en Aspen, ¿m? Que seguramente están iluminados con flash. Estoy segura que dejó la cámara abierta, el obturador, ¿sí? Y fue en la oscuridad iluminando con flash. ¿M? Y tenemos este tipo de imágenes en Aspen. También él estuvo en México, haciendo todo el recorrido que hizo Paul Strand, haciendo sus paisajes, muy parecidos a Paul Strand, porque ambos formaban parte del mismo grupo. Paul Strand también formó parte del grupo F-64 como continuidad de la stage photography, ¿sí? Pero no es que cambió su retórica, su modelo discursivo, siguió haciendo lo mismo. La otra grande del grupo F-64 es la Cunningham. ¿Mm? Imogen es una de las grandes. Acá tenemos una imagen hiperrealista, extremadamente racional, en donde prima el orden, el equilibrio, la razón, la línea frente a la mancha, el contraste, ¿sí? Los continentes y los contenidos, con límites rigurosos, definidos, no borrosos. Esa es la característica del grupo F-64. Y también esta idea de cualquier tema es apto para ser representado. Una parte del anfiteatro. Volvemos a recuperar la parte por el todo que instaura Stiglitz. ¿Mm? Y estas son las famosas calas. La Cunningham es la que empieza a hacer las calas. Y es un motivo que se repite a lo largo de toda la historia de la fotografía. Y en parte es en honor a ella, y en parte es para tratar de superarla, y en parte es para mostrar otra cala, pero la plasticidad, ¿no? La dulzura, el movimiento, ¿no? Lo áptico que nos da las calas es la puerta la abre Imogen, que trabajaba con una corona, que era una cámara corona, 13x18, fotografía de estudio. Y después tiene todo un trabajo sobre la vida íntima, la vida familiar, es una de las primeras que empieza a trabajar lo biográfico. En la década del 60, 70, en el 80 ya va a aparecer Nan Goldin, pero ahora está ella. Y esto es su cama, ¿no? Una cama deshecha, con ciertas cosas ahí arriba que hacen a la presencia del sujeto, ¿sí? Acá también está trabajando una figura retórica, la lítote, por la ausencia, la ausencia. La ausencia hace más ruido que la presencia, la ausencia del ser humano, pero están todos los indicios de su presencia, ¿sí? Y ahí empieza a jugar otra figura retórica. Minor White, para la década del 60, es el que va a recuperar, seguimos, ya estamos en la década del 60, Minor White va a trabajar con mucho filtro, va a trabajar con fotografía infrarroja, es decir, es como decir, bueno, agrego óleo, le pego un cartoncito de papel a la pintura, es empezar a manipular el dispositivo. Entonces tenemos esto. Esta es una síntesis también, ¿sí? Es el frente de una casa casi sin perspectiva, frontal, a plomo, en donde solo tenemos blanco y negro, y son los objetos, no es la luz, es una luz plena, infrarrojo, ¿sí? Miren cómo el verde con el infrarrojo se hace blanco, ¿sí? Los cielos se hacen muy oscuros, las sombras se hacen más densas. Infrarrojo, la Tierra queda más oscura.
Miren los cielos. Estoy segura que acá no solo infrarrojo, sino también tiene un filtro rojo. Se pueden combinar. Esta es la época de los filtros, como acá. Acá también está con, o está con un filtro rojo muy denso, o hay una combinación de un infrarrojo liviano con un filtro rojo. Acá también, ¿sí? El uso del infrarrojo también está acá presente en el paisaje. Bueno, y estos son los movimientos que estamos viendo ahora y es Estados Unidos. Lo que vamos a ver ahora, y esto es todo en el campo del arte, por eso acá no pongo ni un brezón, no pongo nada, porque toda esta gente trabaja con cámara de formato grande, es decir, está inscripta dentro del campo del arte. ¿Mm? Lo que ustedes van a tener que trabajar ahora para presentar dentro de 15 días, no, o no la semana que viene voy a dar a Europa. Acuérdense, dentro de 15 días ustedes van a entregar paisaje y a la otra semana van a entregar el retrato. Vamos a ver qué es un paisaje y lo tienen que construir en esta clave o dentro de la clave de la fotografía directa desde sus comienzos, ¿sí? O la intermedia o en clave del grupo F64. El paisaje es la vista de un lugar. Puede ser rural, urbano, marina, cielos, arquitectura. Es un paisaje. Un interior también, acá me olvidé de poner, un interior es un paisaje. Es descriptivo, porque da cuenta de ese lugar. Es del orden de la emoción y la contemplación, por lo general, y de la razón también, del observar como el anfiteatro de la Cunningham. Se puede combinar con la figura humana, hay que ver en qué medida aparece la figura humana como para no romper la idea paisaje, y planos diversos tendientes a abiertos, ¿sí? ¿O no? Común. Vamos a hacer todo un recorrido por autores de estos dos movimientos que comparten características y rasgos de tamaño de plano, de figuras retóricas, de exposición, de materialidad. Común. Un paisaje, un granero casi es, ¿sí? Que podemos ver. Y acá es interesante el juego lumínico, el rayo de luz que entra en diagonal, la luz que vemos a través de esa pequeña ventana, rectangular y vertical, que de alguna manera me presenta diferentes texturas, que el F64 es lo que quiere mostrar, ¿no? Esas texturas que la naturaleza presenta. Stiglitz con su Flyton, ya lo vimos la otra vez en naturalismo, ya estamos dentro de la Strategic Photography, paisaje, vertical, muy alineado a la verticalidad, por eso tiene un punto de vista más bien que tiende a ser contrapicado, está inclinado hacia arriba. Otro paisaje desde la ventana de Stiglitz, en donde tengo cosas, tengo contraste, tengo definición, ¿sí? A la noche, la luz de la noche, otro paisaje de Stiglitz desde la ventana. Urbano, porque es lo que trabaja en lo urbano, es la ciudad, ¿m? Como Paul Strand con sus techos y graneros, en Quebec, rompiendo la perspectiva en el sentido de profundidad, sino haciendo una perspectiva tipo oriental, en donde es por superposición de planos, en donde de nuevo tengo en primer plano el techo de un granero, el frente de un granero, como tenía el cerco. O esto, una iglesia trabajada con filtro, ¿eh? Esto tiene filtro rojo. Y no sé si también no está combinado con un naranja. Habría que ver.
pero esta gente usaba mucho filtro. Staging va a ser el otro, que ya lo vimos, paisaje, ¿sí? Acá también tenemos paisaje, tenemos objeto, pero tenemos paisaje, ¿eh? Que es arquitectura. Staging, la ciudad, un plano abierto, las vías del tren en profundidad, desde arriba, cenital, es uno de los planos que inaugura el movimiento. Oeste, que es un plano corto, un recorte, que está todo muy, muy, digamos, superpuesto, pero es ese efecto lumínico que ingresa en ese lugar. Berenice Abbott, esto es grupo F64, Berenice Abbott está entre el fotoperiodismo, en la fotografía documental, ¿sí? Y el arte, precisamente. Su tema va a ser la ciudad en la fotografía y trabaja con esta clave, grupo F64, estructura, orden, equilibrio, nitidez, profundidad de campo, contraste. Con este alcanza. Este es el Flyton de Berenice Abbott. Vieron cómo cada uno lo fue construyendo porque era un ícono para esa fecha, ese edificio. Estas son las dunas de Weston en una clave diferente a la que vimos al principio con el contraste. Esta es una clave alta, donde el contraste es mínimo, lo tenemos here, y algunos toques negros acá y acá. Paisaje, las dunas, una duna particular de Weston. Otro paisaje de Weston que tiene que ver con el follaje y el mar, el horizonte. Robert Adams en esta clave, con contraste, definición, nitidez, se ilumina lo que necesito ver, lo que está ocurriendo ahí. Él va a recorrer todo el Colorado, replicando un poco lo que hizo Adams, lo que hizo eh, y todos los fotógrafos del siglo XIX. Miren acá. Acá hay trabajo también de postproducción, en el laboratorio. Acá hay algo del laboratorio. No se queden solo con la imagen. Está muy contrastada, está trabajado ese contraste y está también alterado de alguna manera y exagerado en el revelado y en la copia. Y acá tenemos esas imágenes que pueden confundir. La puse a propósito. ¿Es un paisaje o es un retrato? ¿O es un costumbrismo? ¿Es un paisaje o es un costumbrismo? Para pensar. El problema está acá. Pero no porque está por, porque es una figura, sino por el lugar que ocupa, la escala que ocupa. ¿Sí? Está al fondo del plano. Son todas cosas que hay que evaluar. Minor White, un punto de vista rasante, ¿m?, hacia el horizonte. De nuevo, y acá está trabajando con infrarrojo, ¿sí? Por eso tenemos esos negros y esos blancos tan intensos. Es una fotografía muy contrastada. Miren esta fotografía de Adams en Aspen, en la clave que vimos antes. Esto es noche. O también podemos tener esto como paisaje. Van Dyck es otro, él va a hacer fotografía industrial principalmente, ese tipo de paisaje, el paisaje industrial. Va a publicar mucho en la revista Life. Otro punto de vista también desde abajo. Miren cómo va cambiando. Este es en
en el interior de Estados Unidos, en esos viajes que ellos hacen, y ahí estamos, como para que tengan una referencia. Entonces, la semana que viene vamos a ver fotografía europea y las consignas del retrato, para que ya ustedes puedan empezar a trabajar y el 15 de octubre empezamos a hacer la revisión primero de paisaje y después de retrato. Bueno, yo les voy a dejar colgado todo, la clase grabada y el Power, como el PDF para que tengan. Bueno, espero que estén bien, pásenla lindo, nos vemos prontito.